Encontré a mi esposo con la novia de mi hijo. Nunca olvidaré lo que vi aquel sábado, porque en cuestión de segundos mi mundo se derrumbó. Abrí la puerta del comedor sin hacer ruido, solo para sorprenderme con la escena que se desplegaba frente a mis ojos. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que me faltaba el aire. La incredulidad y el miedo se mezclaban en un torbellino que me impedía moverme. Mi esposo estaba allí, inclinado hacia ella, susurrándole palabras que jamás pensé escuchar de su boca dirigidas a alguien más que no fuera yo. La joven reía suavemente, con esa sonrisa que yo conocía por verla con mi hijo. Y todo en la escena era demasiado íntimo. Demasiado cercano para ser simplemente inocente. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero ninguna surgía. Cada gesto entre ellos era una traición visible y clara, y el dolor me atravesaba como una flecha directa al corazón. Intenté recordar cuando comenzaron a suceder las pequeñas cosas extrañas, los mensajes que él ocultaba. Las llamadas que terminaban cuando yo entraba a la habitación. Las risas inesperadas que se escuchaban desde su teléfono. Todo eso ahora tenía sentido, y el golpe de la realidad era brutal. Me sentí atrapada entre la necesidad de huir y el impulso de quedarme para enfrentar la verdad. Los minutos parecían eternos mientras los observaba desde el umbral de la puerta. Mi respiración entrecortada y mis manos temblando. Mi esposo no me había notado todavía, y eso me dio tiempo para absorber la escena en silencio. Era un cuadro tan imposible de creer que sentí que estaba soñando. Pero cada movimiento, cada mirada, cada toque furtivo de sus manos era demasiado real. Mis pensamientos se llenaron de preguntas imposibles de responder en ese momento. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué con alguien tan cercana a nosotros? ¿Y cuánto tiempo llevaba ocurriendo? Mientras intentaba procesar la traición, mi mente volvió a momentos recientes que ahora adquirían un nuevo significado. Cada sonrisa de complicidad entre ellos, cada comentario que yo había ignorado como algo inocente, se transformaba en un testimonio silencioso de engaño. Me dolía pensar en mi hijo, en la inocencia con la que confiaba en ambos, sin imaginar que aquel vínculo se estaba convirtiendo en una red de secretos y mentiras. La traición no solo era emocional, era un golpe directo a toda la estructura de nuestra familia. No podía apartar la mirada, aunque cada segundo me hacía sentir más débil y vulnerable. La joven estaba allí, frente a mí, ajena a mi presencia, y aún así cada gesto me hablaba de algo que yo no quería ver, un vínculo prohibido que estaba floreciendo en el lugar donde creía que todo era seguro. Mi corazón dolía con una intensidad que nunca había sentido. Era como si me arrancaran parte de mí misma mientras los veía reír y susurrar palabras que jamás deberían haberse cruzado entre ellos. La mezcla de incredulidad, tristeza y rabia era insoportable. Traté de recordar conversaciones y momentos pasados con mi esposo que ahora tenían un nuevo matiz. Todo parecía encajar en un patrón de engaño que hasta ese día había ignorado. Mi mente revisaba cada gesto, cada palabra, cada actitud, buscando señales que antes no había querido notar. Y allí estaban todas, evidentes y claras, delante de mis ojos. ¿Era imposible escapar del dolor y la traición? La verdad me golpeaba con fuerza y no me dejaba respirar, mientras intentaba mantener la calma. Un detalle me heló por completo, un gesto de la joven, una expresión. Algo que me era familiar y que jamás habría esperado. No era solo la novia de mi hijo. Había un secreto mucho más profundo detrás de esa sonrisa, un vínculo oculto que haría que todo lo que conocíamos sobre nuestra familia cambiara para siempre. Mi pecho se oprimía y sentí un vértigo que me hizo tambalear, pero aún así no podía apartar la mirada. La traición que estaba frente a mí iba más allá de lo romántico. Era un golpe que penetraba hasta el núcleo de nuestra vida familiar. Los recuerdos de mi hijo y su confianza se mezclaban con el dolor que sentía, haciéndome sentir traicionada en todos los sentidos. La felicidad que él había depositado en esa relación ahora parecía un escenario construido sobre mentiras. La escena frente a mí era tan real y tan devastadora que sentí que todo el mundo se desvanecía, dejando únicamente el silencio que me rodeaba, roto por sus risas y susurraciones. Cada segundo que pasaba, la magnitud del engaño se hacía más evidente. Mis manos seguían temblando mientras la rabia comenzaba a mezclarse con la incredulidad. Sentía que debía gritar, confrontarlos, exigir respuestas, pero también sabía que necesitaba tiempo para procesar la verdad antes de actuar. Todo mi cuerpo estaba en tensión, mi mente atrapada entre el horror y la necesidad de comprender. La imagen de ellos juntos se grababa en mi memoria, imposible de borrar. Como un recuerdo que marcaría un antes y un después en mi vida. Finalmente, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo a 1000 por hora, supe que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo.
No podía ignorar la traición ni permitir que la mentira continuara sin ser descubierta. La historia de nuestra familia, la vida que creía conocer, estaba a punto de cambiar para siempre. Y yo estaba en el centro de ese terremoto, lista para enfrentar la verdad que hasta ese momento había estado oculta. Pero que ahora se imponía con toda su fuerza. Devastadora e implacable, no podía creer lo que estaba viendo. Y mientras mi corazón se debatía entre la incredulidad y la rabia, mi mente empezaba a conectar piezas que hasta ese momento parecían aisladas. La joven que estaba frente a mí, sonriendo y conversando con mi esposo como si no existiera nadie más en el mundo, no era simplemente la novia de mi hijo. Había algo en su mirada, en la forma en que él le tomaba la mano y la inclinación de su cuerpo hacia ella, que revelaba un secreto que nunca hubiera imaginado. Mi corazón se detuvo cuando recordé una conversación reciente con mi hija mayor, quien había insinuado que había algo extraño en la familia que ella no podía explicar. Ahora entendía que esos susurros no eran simples imaginaciones de una adolescente curiosa. Eran advertencias de una verdad que me superaba por completo. Me obligué a dar un paso hacia la cocina para esconderme detrás de la encimera, tratando de controlar la respiración y no delatar mi presencia. Cada palabra que escuchaba se grababa en mi mente con una claridad dolorosa. La joven hablaba de cosas que solo alguien de la familia podría conocer, detalles íntimos, recuerdos de la infancia de mi hijo, anécdotas que jamás compartiría con alguien ajeno. Fue en ese instante que entendí la magnitud de la traición. No se trataba solo de un romance prohibido, sino de alguien que había usado su cercanía familiar para acercarse a mi esposo de manera calculada. Todo parecía un juego cuidadosamente planeado, y yo estaba allí, impotente, observando cómo mi vida se desmoronaba delante de mis ojos, mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Mis recuerdos me llevaron a un día hace algunos años, cuando la joven era apenas una adolescente tímida que solía visitar nuestra casa durante reuniones familiares. Su comportamiento siempre había sido amable, cordial, casi dulce, y jamás hubiera imaginado que detrás de esa fachada había intenciones ocultas. ¿Cómo podía alguien con quien habíamos compartido momentos tan inocentes y familiares, ahora estar involucrada en algo tan devastador? El dolor y la confusión se mezclaban en un torbellino que me impedía pensar con claridad. Pero algo en mi interior me decía que debía mantener la calma para entender toda la historia antes de reaccionar. Sentí un nudo en la garganta y un calor que se extendía por mis mejillas mientras me acercaba un poco más, con cuidado de no ser vista. Cada detalle que antes parecía irrelevante ahora adquiría un significado oscuro, la manera en que él la miraba. Los gestos que había justificado en mi mente como inofensivos. Las veces que había llegado tarde a casa y había inventado excusas. Todo cobraba sentido y la traición se hacía más profunda, más dolorosa. La joven no solo había entrado en nuestra familia de manera literal, sino que había invadido nuestros recuerdos, nuestra confianza y nuestro amor, manipulando la realidad a su favor sin que nadie lo notara. El shock fue absoluto cuando finalmente comprendí el secreto que ella ocultaba. No era solo la novia de mi hijo. Había un vínculo de sangre inesperado que lo cambiaba todo. Mi mente no podía procesarlo de inmediato. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien tan cercano a nosotros, que habíamos considerado familia, estar involucrada en algo tan impactante y prohibido? Sentí que el mundo se me venía encima, y la mezcla de rabia, miedo y asombro era tan intensa que no sabía si podía seguir conteniéndola. Era un descubrimiento que rompía todas las reglas y que me dejaba sin aire. Mientras la observaba, intentaba comprender sus motivaciones. ¿Había planeado todo desde el principio? ¿Era consciente del daño que causaría? Cada gesto suyo, cada sonrisa, parecía ahora cargada de malicia, de un objetivo oculto que había pasado desapercibido durante tanto tiempo. El corazón me dolía no solo por la traición de mi esposo, sino por la certeza de que había alguien entre nosotros capaz de manipular los sentimientos de todos a su alrededor para beneficio propio. La sensación de impotencia me hacía temblar, pero también despertaba una determinación que no sabía que poseía. Necesitaba descubrir toda la verdad. Recordé entonces momentos en los que mi esposo había actuado de manera extraña, y mi mente empezó a reconstruir la historia como si encajara un rompecabezas. Las miradas, los mensajes, las actitudes que antes había justificado como distracciones o estrés, ahora se transformaban en piezas evidentes de una traición cuidadosamente planeada. Todo había sido disfrazado de normalidad, y yo, confiada y desprevenida, había sido testigo de la escena sin sospechar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La sensación de traición era tan intensa que me dolía físicamente, y sin embargo,
Cada nueva revelación me acercaba a la verdad que necesitaba enfrentar. El silencio de la casa contrastaba con la intensidad de la escena que tenía delante. Cada palabra que escuchaban, cada susurro, era un martillo que golpeaba mi corazón. Pero también comprendí que esa revelación era solo el inicio. Había secretos ocultos, historias no contadas y decisiones tomadas en la sombra que ahora estaban a punto de salir a la luz. Mi vida y la de mi hijo nunca serían las mismas. Y la certeza de que todo cambiaría para siempre me hizo sentir miedo. Pero también una extraña necesidad de enfrentar lo que venía. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mezclándose con la rabia y la confusión. Todo lo que había construido como familia parecía desmoronarse delante de mí. La joven, con su sonrisa aparentemente inocente, había logrado infiltrarse en nuestra vida de manera sutil, casi imperceptible. Hasta que la verdad se reveló de la manera más dolorosa posible. La traición no era solo emocional. Era un golpe directo a todo lo que creíamos seguro, un engaño que afectaba los cimientos de nuestra familia. Con el corazón latiendo con fuerza, supe que no podía permanecer en silencio. Necesitaba confrontarlos, necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo alguien que considerábamos familia había llegado a este punto. Y mientras me acercaba lentamente hacia ellos, sintiendo el peso de la verdad y el miedo al mismo tiempo, comprendí que este sería solo el primer paso hacia una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre, marcada por secretos, traiciones y revelaciones que ninguno de nosotros había anticipado. Asterisco con el corazón latiendo a 1000 por hora y la respiración entrecortada. Finalmente reuní el valor para entrar en la habitación sin hacer ruido. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera en mi contra, empujándome a retroceder, a ignorar la terrible escena que me había destruido desde el primer momento. Pero no podía. La verdad ya estaba allí, palpable, y necesitaba enfrentarlos, necesitaba que todo saliera a la luz antes de que los secretos enterrados causaran más daño. Mis ojos se fijaron en mi esposo, que se volvió lentamente, sorprendido, y en la joven, que dejó escapar un leve grito de asombro, como si no esperara que yo descubriera lo que había estado escondiendo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente firme para que los dos entendieran que ya no había escapatoria. Mis manos estaban crispadas, y sentí que mi cuerpo entero se debatía entre la ira y el miedo. No podía contener la mezcla de emociones que me atravesaba, el dolor de la traición, la indignación por la mentira, y la necesidad de proteger a mi hijo de algo que jamás debería haber enfrentado. La habitación quedó en un silencio cargado, un silencio que parecía gritar todas las palabras que ninguno de ellos se atrevía a decir. Mi esposo se quedó inmóvil, incapaz de encontrar palabras. Su mirada, que antes me resultaba familiar y cálida, ahora estaba cargada de culpa y sorpresa. La joven, por su parte, bajó la cabeza y evitó mirarme, aunque podía sentir su nerviosismo, la tensión en cada uno de sus movimientos. Por un momento, todos respiramos el mismo aire cargado de emociones y secretos a punto de estallar. Me sentí débil, pero al mismo tiempo fuerte. Como si el dolor me hubiera dado una determinación que no sabía que poseía. Necesitaba respuestas. Necesitaba justicia, necesitaba comprender cómo había llegado a este punto. Explícame, dije. La voz un poco más firme, intentando no romperme. Explícame cómo llegaste a hacer esto, cómo pudiste traicionar a tu propio hijo y a mí de esta manera. Cada palabra que pronuncio parece insuficiente para describir el dolor que siento, pero no podía quedarme callada. No podía permitir que esta mentira continuara enterrando nuestra familia en un secreto que nos destruiría poco a poco. Los dos permanecieron en silencio, y ese silencio era una bofetada directa a mi corazón. Un recordatorio cruel de que la traición era real y que todo lo que había imaginado hasta ese momento no era ni la mitad de lo que estaba por descubrir. Finalmente, mi esposo rompió el silencio, con la voz vacilante y llena de culpa. No sé cómo empezar. Pero no pudo continuar. Sus palabras se ahogaron en la tensión del momento, y cada segundo que pasaba aumentaba mi desesperación y mi confusión. Sabía que había algo más profundo detrás de esta relación, algo que ninguno de nosotros había visto venir, y la incertidumbre me estaba consumiendo. Mis ojos se clavaron en la joven, buscando una explicación. Buscando un hilo de sinceridad que me ayudara a entender por qué alguien que conocíamos también podía hacer algo tan devastador. Ella levantó la vista lentamente, y sus ojos me miraron con una mezcla de miedo y desafío. No fue mi intención. Comenzó, pero su voz temblorosa no logró convencerme. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente medida,
y en ese momento comprendí que no estaba frente a alguien inocente, sino frente a alguien que había manipulado la situación desde el principio. La traición no era un error. Era un plan, un secreto calculado que ahora explotaba delante de mí con toda su fuerza destructiva. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si cada mentira que me habían ocultado se clavara en mi corazón. Esto es inaceptable. Grité, incapaz de contener la ira que había estado acumulando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hijo? ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Mi voz resonaba por toda la casa, y por un instante me olvidé del miedo, de la sorpresa, de todo, y solo sentí la necesidad de expresar el dolor que me estaba consumiendo. Mi esposo bajó la mirada y la joven permaneció en silencio. Y su actitud solo confirmaba lo que ya había intuido: había mucho más detrás de esta traición de lo que podía imaginar. Mis pensamientos volvieron a mi hijo, a la inocencia de sus esperanzas y sueños, y sentí una ola de protección y furia mezcladas en mi interior. Sabía que tenía que mantener la calma, que necesitaba claridad para enfrentar la situación, pero cada palabra que intentaba pronunciar se entrelazaba con lágrimas y rabia. La joven parecía consciente del daño que había causado, y aunque intentaba justificarse, sus argumentos sonaban vacíos ante la magnitud de lo que había hecho. La traición había sido perfecta, silenciosa, y ahora explotaba con toda su intensidad frente a mí. Finalmente, decidí que no podía seguir observando pasivamente. Quiero la verdad completa, dije, con la voz firme y decidida, aunque el corazón me doliera. No quiero excusas, no quiero medias verdades. Quiero que me digas todo, desde el principio, cómo empezó esto y por qué. Este momento marcaba un antes y un después. Era el punto en el que todo quedaría al descubierto, y no habría vuelta atrás. Los dos sabían que no podían ocultar nada más, y por primera vez, la tensión que llenaba la habitación parecía abrir una grieta. Un camino hacia la verdad que nos liberaría o nos destruiría por completo. En ese instante, mientras todos permanecíamos en silencio, comprendí que mi vida y la de mi hijo jamás volverían a ser las mismas. La confrontación había comenzado, y con ella, el descubrimiento de secretos que cambiarían para siempre nuestra percepción de la familia, la confianza y el amor. Y aunque el dolor era insoportable, también sentí una chispa de fuerza. Ya no estaba sola frente a la traición, estaba lista para enfrentar la verdad, por más devastadora que fuera. Mientras las palabras se habían quedado atrapadas en el aire, un silencio pesado llenaba la habitación, cargado de tensión y de verdades a punto de estallar. Yo podía sentir cada mirada, cada respiración contenida de ambos, y sabía que algo estaba por ser revelado. Fue entonces cuando mi esposo, con la voz quebrada, comenzó a hablar. Cada sílaba parecía pesarle, y cada palabra que decía me golpeaba con una mezcla de incredulidad y miedo. Ella no es solo la novia de nuestro hijo. Hay algo que jamás te conté, algo que nos conecta de manera que no podíamos imaginar. Mi corazón se detuvo. Sentí que el aire me faltaba, como si la gravedad de sus palabras hubiera alterado la realidad misma. La joven levantó la vista. Sus ojos reflejaban miedo y nerviosismo, pero también un brillo que no lograba descifrar. Finalmente habló, con una voz que temblaba pero que buscaba afirmar la verdad. No quería que esto saliera a la luz así. Nunca quise hacerle daño a nadie. Pero ustedes necesitan saberlo. Cada palabra parecía cuidadosamente medida, y mi mente empezaba a procesar lentamente la revelación que estaba por venir. Mi respiración se volvió superficial, y cada fibra de mi ser temía lo que iba a escuchar. Lo que antes había sido una traición personal ahora estaba a punto de convertirse en un secreto que afectaría a toda nuestra familia de manera irreversible. Mi esposo dio un paso atrás, intentando ordenar sus pensamientos mientras yo permanecía firme, aunque temblando por dentro. La joven tomó aire y empezó a explicar su historia. Había un vínculo familiar que nadie había sospechado jamás. Su madre, una pariente lejana que había mantenido contacto mínimo con nosotros, había escondido durante años un secreto de sangre que la conectaba directamente con nuestro hijo. Esta revelación me dejó paralizada. La incredulidad y el shock se mezclaban de manera abrumadora. Todo lo que había creído saber sobre nuestra familia, todo lo que había dado por seguro, se tambaleaba al borde del abismo. Mientras escuchaba, los recuerdos empezaron a agolparse en mi mente. Detalles que antes parecían triviales ahora cobraban un significado aterrador. Pequeñas visitas familiares, gestos discretos, secretos murmurados en confianza, todo parecía encajar en un patrón que yo nunca había notado. Era como si todo el tiempo hubiera estado frente a una verdad disfrazada, y solo ahora empezaba a revelarse. Sentí una mezcla de rabia, dolor y confusión.
mientras intentaba procesar que la joven no había actuado simplemente por deseo romántico. Había existido un lazo familiar que complicaba la situación más de lo que jamás hubiera imaginado. Mi mente buscaba explicaciones, tratando de encontrar lógica en el caos. ¿Cómo alguien podía ocultar algo así durante tantos años? ¿Cómo pudo mi esposo involucrarse de esta manera con alguien que no solo era cercana a nuestra familia, sino que estaba conectada de manera directa con nuestro hijo? La mezcla de traición y misterio me dejaba sin aire, pero también despertaba una necesidad urgente de entender cada detalle. Sabía que debía escuchar todo, aunque cada palabra fuera un golpe a mi corazón y a la idea que tenía de mi vida familiar. Mientras hablaban, sentí cómo se rompían las barreras de la ilusión que había mantenido sobre nuestra familia. Lo que antes parecía solo una traición romántica ahora era un secreto mucho más profundo, un enredo de relaciones que nos vinculaba de manera inesperada. La joven, a pesar de su juventud, parecía llevar sobre sus hombros un peso que yo apenas comenzaba a comprender. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, me obligaba a replantear todo lo que creía conocer sobre ellos y sobre mí misma. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero también un extraño alivio. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. No podía cambiar lo que había sucedido, pero al menos sabía lo que estaba ocurriendo. Y, de alguna manera, eso me daba una fuerza inesperada, una determinación de enfrentar lo que viniera sin importar lo doloroso que fuera. Porque ahora no se trataba solo de traición. Se trataba de secretos de familia que habían permanecido ocultos durante años. Y de cómo esos secretos habían transformado nuestras vidas de maneras que jamás habríamos imaginado. La joven continuó hablando. Y mientras escuchaba, comprendí que la revelación tenía implicaciones que iban mucho más allá de lo romántico. Había decisiones que se habían tomado en el pasado, ocultas y silenciadas, que habían moldeado su relación con mi esposo y con nuestro hijo de manera compleja y peligrosa. Cada palabra me hacía sentir más atrapada en un torbellino de emociones, entre la rabia, la tristeza y un temor creciente por lo que estaba por suceder. Finalmente, cuando la explicación terminó, reinó un silencio absoluto. Todos respirábamos de manera contenida, y en mi pecho sentí que se mezclaban la incredulidad y la certeza de que nada volvería a ser igual. Lo que había comenzado como una traición aparentemente simple ahora se había transformado en un secreto familiar que amenazaba con destruir no solo relaciones, sino también la confianza y la paz que habíamos construido durante años. Y en ese instante, mientras intentaba recomponerme y enfrentar la magnitud de la verdad, supe que la historia estaba apenas comenzando. Había secretos que todavía no conocía, traiciones ocultas que debían salir a la luz, y decisiones difíciles que tendríamos que tomar para sobrevivir a lo que estaba por venir. Mi mundo ya no era el mismo, y la vida familiar que creía segura estaba en ruinas. Pero, a pesar de todo, estaba decidida a enfrentar cada revelación, cada mentira y cada verdad, sin importar el dolor que eso implicara. Asterisco. El ambiente en la casa cambió por completo en cuestión de minutos. Lo que antes era una cocina tranquila, llena de recuerdos y conversaciones cotidianas, se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde cada respiración cargaba tensión y cada mirada podía estallar en confrontación. Mi mente todavía intentaba asimilar la magnitud de la revelación. La joven no solo estaba involucrada románticamente con mi esposo, sino que además estaba vinculada a nuestra familia de manera inesperada. Sentí un torbellino de emociones que me hizo temblar. Rabia, dolor, miedo y una determinación feroz se mezclaban dentro de mí, empujándome a actuar antes de que la situación se desbordara aún más. Mi esposo se apoyó contra la pared, incapaz de sostener mi mirada. Sus ojos reflejaban culpa, miedo y frustración al mismo tiempo. Cada palabra que quería decir parecía quedarse atorada en su garganta, como si supiera que cualquier explicación sería insuficiente ante la magnitud del daño causado. La joven, por su parte, evitaba mirarme directamente, pero sus manos temblorosas delataban que también sentía el peso de la situación. Había algo en su actitud que mezclaba arrepentimiento con una frialdad calculada. Y eso me hizo preguntarme cuánto de todo había sido planeado y cuánto había sido un impulso emocional que ahora escapaba de su control. Fue entonces cuando entró nuestro hijo, sin saber aún lo que estaba ocurriendo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad en cuestión de segundos, y luego a un shock que se reflejaba en sus ojos abiertos de par en par. La presencia de su mirada inocente, llena de expectativa y confianza, me rompió el corazón de una manera que no creía posible. La joven intentó acercarse a él, pero su mano tembló y se detuvo a medio camino, como si ella misma temiera el rechazo. Y mi hijo, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, preguntó con un hilo de esperanza: ¿qué está pasando?
¿Por qué todos están así? La respuesta que debía dar era imposible de articular con calma. Cada palabra era un cuchillo que desgarraba mi corazón, y la rabia se mezclaba con la tristeza mientras buscaba la manera de protegerlo de la verdad sin mentirle por completo. Tienes derecho a saberlo, dije finalmente, respirando profundo. Pero también debes entender que algunas cosas no son fáciles de aceptar. Lo que sucedió es complicado y doloroso. La joven no es solo tu novia. Hay un secreto familiar que nadie nos había contado y que cambia todo lo que creíamos saber. Mi hijo retrocedió, atónito, mientras intentaba procesar lo que escuchaba. Cada palabra que decía parecía golpearlo más fuerte que al resto de nosotros. Sentí que mi corazón se rompía al verlo sufrir, mientras mi esposo bajaba la mirada, incapaz de enfrentarlo, y la joven permanecía estática, como atrapada entre el arrepentimiento y la incertidumbre. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Y por un momento, todos nos quedamos en silencio. Absorbiendo el peso de lo que acabábamos de revelar, el caos estalló cuando mi hijo, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, gritó: «No puedo creer que me hayan ocultado algo así. ¿Cómo pudieron dejar que esto ocurriera?». Su dolor era tan intenso que me dolía físicamente, y la culpa me atravesó como un rayo. Sabía que la traición no era su culpa, pero sentía la necesidad de protegerlo de la devastación que el descubrimiento estaba causando en su mundo. La joven trató de explicarse, pero cada palabra suya sonaba hueca ante la magnitud de la traición emocional que él sentía. Mi esposo finalmente habló. Con la voz cargada de arrepentimiento y desesperación: «Nunca quise que esto sucediera. Nunca. Todo se salió de control, y no pensé que llegara a tanto». Mi hijo me miró con ojos llenos de dolor y decepción, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. La traición había alcanzado un nivel que parecía irreparable. Y la confianza que alguna vez existió entre nosotros estaba fracturada de manera profunda e irreversible, en medio del caos. Yo intentaba mantener la calma, respirando hondo para no perder el control. Sabía que debía actuar con sensatez, porque cada reacción podía empeorar la situación. Tenía que proteger a mi hijo, enfrentar a mi esposo y a la joven, y al mismo tiempo preparar mi propia mente para lidiar con la devastación emocional que nos rodeaba. La magnitud de la traición era abrumadora, pero algo dentro de mí me decía que todavía había pasos que podíamos dar para enfrentar la verdad y reconstruir. Aunque fuera mínimamente, lo que había sido destruido. El silencio regresó de manera parcial, cargado de tensión, mientras cada uno de nosotros absorbía lo que acababa de suceder. Había lágrimas, miradas llenas de reproche. Pero también un entendimiento silencioso: la vida familiar que conocíamos ya no existía. Y tendríamos que reconstruirla desde cero, enfrentando secretos, traiciones y verdades ocultas que ahora estaban al descubierto. El conflicto no había terminado. Apenas estaba comenzando, y todos sabíamos que las decisiones que tomáramos a partir de ese momento definirían nuestro futuro para siempre. Finalmente, mientras el dolor y la incredulidad llenaban la habitación, supe que no podía rendirme. Tenía que enfrentar cada verdad, cada mentira, y cada consecuencia, porque el futuro de mi hijo y el mío dependían de ello. Y aunque el camino sería doloroso, turbulento y lleno de incertidumbre, también sabía que no podía retroceder. La confrontación había comenzado, y con ella, la historia de nuestra familia estaba a punto de transformarse de manera irreversible. El silencio que siguió a la confrontación fue pesado, casi tangible, y cada uno de nosotros permanecía atrapado en la tensión de lo que acababa de ocurrir. Mi hijo, aún con los ojos rojos por las lágrimas, se sentó lentamente en la mesa del comedor, incapaz de procesar todo de inmediato. Su respiración era entrecortada, y cada vez que intentaba hablar, su voz se quebraba. Sentí una mezcla de compasión y desesperación. Sabía que su mundo se había sacudido en minutos y que necesitábamos encontrar un camino, aunque fuera doloroso, para enfrentar la verdad y comenzar a reconstruir nuestra familia. Mi esposo permanecía de pie, mirando al suelo, incapaz de sostener nuestra mirada. La culpa que emanaba de él era casi palpable, y cada palabra que pronunciaba parecía insuficiente. Sabía que las explicaciones que diera no repararían el daño, pero entendía que tenía la obligación de intentar enmendar, aunque fuera parcialmente, lo que había destruido. La joven, por su parte, se mantenía a un lado, como si no supiera a quién mirar ni qué decir. Su silencio pesaba tanto como cualquier palabra. Y en ese instante me di cuenta de que la magnitud de la traición no solo nos afectaba a nosotros, sino que también la había atrapado a ella en su propio laberinto de secretos y arrepentimiento. Decidí tomar la iniciativa.
aunque con el corazón latiendo con fuerza y la voz temblorosa. Tenemos que hablar, y tenemos que ser sinceros, dije, tratando de mantener la calma. Esto no puede seguir siendo un secreto, y no podemos permitir que el dolor nos destruya más de lo que ya lo ha hecho. Necesitamos claridad, necesitamos decisiones claras, y necesitamos entender cómo vamos a manejar esta situación. La gravedad de la traición no podía ser ignorada. Cada minuto que pasaba sin enfrentarla hacía que el dolor se enraizara más profundamente en nuestra familia. Mi hijo levantó la vista, aún con lágrimas en los ojos, y me preguntó con voz débil, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se supone que siga con mi vida después de esto? Su pregunta me atravesó como un cuchillo. Sabía que no podía darle una respuesta fácil, ni podía prometerle que todo volvería a ser como antes. Pero debía ofrecerle al menos una guía, un camino para que no se sintiera completamente perdido. Vamos a enfrentarlo juntos, le respondí finalmente. No será fácil, ni rápido, ni indoloro, pero vamos a hacerlo paso a paso. Con sinceridad y con la verdad como única base, mi esposo asintió lentamente, reconociendo la responsabilidad que recaía sobre él. Sé que he fallado, dijo, con la voz cargada de remordimiento. No hay excusas. Solo puedo intentar enmendar lo que he roto, y sé que no será suficiente para reparar el dolor que he causado, pero quiero hacerlo de la mejor manera posible. Sus palabras sonaban sinceras, pero el peso de la traición era demasiado grande para desaparecer con simples disculpas. La magnitud de lo que había hecho requería acciones concretas. Compromisos claros y un proceso largo y doloroso de reconstrucción. La joven finalmente habló. Con la voz entrecortada y llena de arrepentimiento, sé que he cometido errores irreparables. Y que nada de lo que diga cambiará el daño que causé. Solo quiero que sepan que nunca fue mi intención lastimar a nadie de esta manera. Cada palabra que pronunció parecía reflejar un remordimiento genuino, pero también un reconocimiento de la complejidad de la situación. No era suficiente para borrar lo ocurrido, pero era un paso necesario para que pudiéramos comenzar a abordar la verdad y sus consecuencias, juntos. Empezamos a discutir cómo enfrentaríamos la situación de manera práctica. Había decisiones importantes que tomar, como hablar con otros miembros de la familia que podrían verse afectados. Cómo manejar la relación entre mi hijo y la joven. Y cómo reconstruir la confianza rota entre mi esposo y yo. Cada decisión era dolorosa, pero necesaria, y cada palabra intercambiada estaba cargada de emoción, tensión y miedo por lo que podría suceder si tomábamos un paso en falso. El amanecer llegó con un silencio pesado que parecía envolver toda la casa, como si el mundo exterior también supiera que nuestra familia estaba al borde de un cambio irreversible. La noche anterior había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. Cicatrices que no eran visibles, pero que dolían con cada respiración, con cada pensamiento y con cada mirada que nos cruzábamos. Mi hijo permanecía en su habitación, sentado en el borde de la cama, con las manos apoyadas sobre las piernas y la mirada perdida en algún punto del suelo, intentando asimilar la magnitud de la traición. Cada palabra que había escuchado la noche anterior resonaba en su mente. Y era imposible para él conciliar la realidad con lo que su corazón aún quería creer sobre su familia. Mientras tanto, mi esposo se encontraba en la sala, encorvado sobre sí mismo, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, reflejaban una mezcla de culpa, desesperación y miedo. Sabía que sus errores no podían borrarse, que ninguna disculpa sería suficiente para reparar lo que había ocurrido, pero también comprendía que ahora dependía de sus acciones más que de sus palabras. La joven permanecía a un lado, inmóvil, con la mirada baja, y cada tanto levantaba la vista, tratando de buscar algún gesto de perdón que nadie estaba listo para ofrecerle. Su presencia recordaba constantemente la magnitud de la traición. Pero también la complejidad de la situación, no era solo una cuestión de engaño romántico, sino de secretos familiares y decisiones del pasado que habían convergido para crear un caos emocional imposible de ignorar. Sentí que no podía permanecer más tiempo en silencio. Me obligué a respirar profundamente, a ordenar mis pensamientos y a enfrentar la realidad con la claridad que la situación exigía. Caminé lentamente hacia la sala, sintiendo cada paso como un acto de valentía frente a un dolor que amenazaba con consumirnos. Tenemos que hablar, dije con voz firme, aunque mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. No podemos permitir que esto nos destruya más de lo que ya lo ha hecho. La magnitud de la traición no se limita a lo que vimos. Afecta nuestra confianza, nuestra historia y nuestro futuro. Necesitamos decidir cómo enfrentar todo esto.
Juntos, mi hijo bajó lentamente las escaleras, con los ojos rojos y el rostro marcado por el sufrimiento. Y se sentó frente a nosotros en el sofá, buscando un punto de apoyo en medio de la confusión. No sé cómo voy a confiar en ustedes otra vez, dijo con la voz entrecortada, y por un instante el silencio nos golpeó como un puñetazo. Me siento traicionado, perdido. Y no sé si podré superar esto. Sus palabras me desgarraron el alma, y un nudo se formó en mi garganta. Sabía que no podía prometerle que todo volvería a ser como antes, pero debía ofrecerle al menos un camino, un hilo de esperanza entre tanta oscuridad. Vamos a trabajar en esto, respondí con determinación. No será fácil, ni rápido, ni indoloro, pero vamos a enfrentarlo paso a paso, con honestidad y claridad. Cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir para reconstruir la confianza. Mi esposo asintió, con la voz temblorosa y cargada de culpa. Sé que he fallado, dijo. No hay palabras que reparen el daño, pero quiero hacer todo lo posible para demostrar que estoy dispuesto a enmendar lo que rompí. Mi hijo lo miró fijamente, y por un instante sentí que la tensión en la habitación alcanzaba su punto máximo. El dolor de la traición era tan grande que parecía que ningún gesto podría aliviarlo. Sin embargo, la honestidad era lo único que nos permitía empezar a construir un puente sobre el abismo que la mentira había creado. La joven, con lágrimas recorriendo sus mejillas, finalmente habló. Su voz temblorosa y cargada de sinceridad: nunca quise que esto llegara tan lejos. Cometí errores, y aunque intenté manejar la situación de la mejor manera posible, la verdad es que lastimé a todos. Cada palabra que pronunciaba parecía un intento desesperado por aliviar la tensión, pero también un reconocimiento de la magnitud de la situación. Comprendí que no podía culparla completamente. La mezcla de secretos familiares y decisiones pasadas la habían colocado en una posición imposible, y aunque la traición fuera real, también había un hilo de vulnerabilidad que nos obligaba a mirar más allá de la simple culpabilidad. Durante horas, hablamos, discutimos y lloramos juntos. Cada palabra era un acto de liberación, cada pregunta una búsqueda de claridad y cada respuesta un intento de reparar, aunque fuera mínimamente, lo que estaba roto. Analizamos las decisiones que habían llevado a esta situación, la manera en que la información había sido ocultada, los secretos que habían influido en la conducta de cada uno y la complejidad de la relación entre la joven y nuestro hijo. Comprendimos que la traición era solo la punta del iceberg. Debajo había capas de secretos y confusiones que habían moldeado nuestra vida sin que nos diéramos cuenta. Con el tiempo, comenzamos a plantear un plan. Cada uno debía asumir responsabilidades. Mi esposo necesitaba recuperar la confianza de su hijo y demostrar con acciones que su arrepentimiento era sincero. La joven debía enfrentarse a sus errores y buscar una manera de reparar el daño, no solo con palabras, sino con hechos. Y yo debía ser el sostén emocional, el punto de equilibrio que mantuviera a todos enfocados en reconstruir lo que estaba quebrado. Cada paso sería difícil, y no había garantía de éxito. Pero la claridad y la verdad serían nuestras únicas herramientas para intentar sanar. Mientras la noche se acercaba nuevamente, sentí una mezcla de agotamiento y determinación. Las emociones seguían a flor de piel, pero la conversación nos había permitido comenzar a organizar el caos, a enfrentar los secretos y a tomar decisiones conscientes sobre nuestro futuro. Cada uno de nosotros sabía que el camino sería largo, lleno de desafíos, lágrimas y momentos de desesperación, pero también comprendimos que la sinceridad y la unidad, aunque frágil, serían nuestra fuerza. Finalmente, mientras nos sentábamos en silencio, reflexionando sobre lo que habíamos revelado y lo que aún estaba por venir, comprendí que este capítulo de nuestra vida estaba apenas comenzando. Las heridas eran profundas, los recuerdos dolorosos, pero también había un hilo de esperanza. La traición nos había golpeado con fuerza, pero la verdad nos ofrecía la oportunidad de enfrentarla juntos, de reconstruir nuestra familia paso a paso, y de aprender que incluso en el dolor más intenso, siempre existía la posibilidad de renacer y de tomar decisiones que nos acercaran, poco a poco, hacia la reconciliación. La casa estaba en silencio absoluto, como si cada rincón contuviera el eco de nuestras emociones acumuladas en las últimas semanas. El dolor, la traición y la confusión todavía nos perseguían, pero había un hilo de tensión que anunciaba que más secretos estaban a punto de salir a la luz. Sentados alrededor de la mesa del comedor, nos mirábamos unos a otros con la mezcla de miedo y expectativa que solo surge cuando la verdad parece inminente. Mi hijo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, sostenía mi mano con fuerza, como si eso le diera algún tipo de seguridad frente a lo que estaba por escuchar. Su mirada reflejaba desconfianza,
pero también una necesidad desesperada de comprender. De encontrar sentido en un caos que parecía no tener fin. La joven, sentada frente a nosotros, parecía temblar de pies a cabeza, y sus manos, que jugaban nerviosamente con el borde de la mesa, revelaban la intensidad de sus emociones. Finalmente, con un hilo de voz que apenas podía sostener, comenzó a hablar, relatando la historia de su madre y cómo los secretos guardados durante años habían desencadenado la tragedia que nos afectaba. Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo a nuestra percepción de la realidad, y a medida que escuchaba, sentí que mi mente luchaba por procesar lo imposible. La verdad no solo alteraba el presente, sino que desenterraba decisiones del pasado, que nadie había considerado y que ahora nos hacían cuestionar cada paso de nuestra vida familiar. Mi madre siempre me dijo que algunas cosas debían permanecer en secreto, dijo la joven con un temblor apenas perceptible en la voz. Me contó fragmentos de historias sobre nuestra familia, sobre conexiones que ustedes nunca supieron que existían. Yo no comprendí la magnitud de todo hasta que me vi involucrada en esta situación. Cada decisión que tomé, cada acercamiento que hice, estaba influenciado por lo que creía que debía hacer para proteger un legado familiar que desconocían. Mis palabras hicieron un silencio absoluto en la habitación. El aire se volvió pesado, cargado de incredulidad y de una sensación de fatalidad que nos golpeaba a todos. Mi esposo permanecía inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados por momentos, como si estuviera intentando absorber cada detalle sin que el peso de la verdad lo aplastara por completo. Sus labios temblaban ligeramente, y cada respiración era un recordatorio de que la culpa y la traición que sentía eran abrumadoras. Comprendí que no solo había fallado como esposo, sino que también había sido víctima de decisiones que habían estado fuera de su control, manipuladas por secretos familiares que ahora emergían con toda su fuerza. Era un entramado de traición y destino que nos había atrapado sin darnos cuenta. Mi hijo permanecía en silencio, procesando la historia con un rostro que reflejaba dolor, incredulidad y confusión. Cada palabra que escuchaba lo hacía cuestionar todo lo que había creído saber sobre su propia vida, sobre sus relaciones y sobre la confianza que alguna vez tuvo en nosotros. El choque emocional era palpable. La mezcla de traición romántica, secretos familiares y decisiones del pasado creaba un torbellino imposible de ignorar. Podía sentir cómo su corazón se debatía entre la ira y la necesidad de comprender. Y sabía que, aunque tratara de mantenerse fuerte, la verdad estaba reconfigurando su percepción del mundo. La joven continuó, relatando episodios que hasta ese momento habíamos desconocido, momentos en que su madre la había instruido para acercarse a nosotros, para observar, para comprender y, en ocasiones, manipular ciertas situaciones para que la verdad permaneciera oculta. Cada detalle era más devastador que el anterior, y la tensión en la habitación alcanzaba un nivel insoportable. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser parecía gritar que lo que escuchábamos no podía ser cierto. Pero las lágrimas de mi hijo y la seriedad en los ojos de mi esposo me confirmaban que era imposible negarlo. Nunca quise que las cosas llegaran hasta aquí, dijo la joven, con la voz quebrada. Cada paso que di estaba lleno de miedo y confusión. No sabía cómo manejar la información que me dieron, ni cómo evitar que esto lastimara a todos. La culpa la consumía, y podía percibir cómo cada palabra era un intento de limpiar su conciencia, aunque entendíamos que ningún relato podía deshacer el daño causado. Cada revelación nos obligaba a reevaluar cada acción, cada decisión y cada relación dentro de nuestra familia. Y sentí que el peso de la verdad se hacía insoportable. Mi esposo levantó la vista finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Y habló con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Ahora entiendo que muchas de mis decisiones pasadas fueron influenciadas por secretos que no conocía. No solo fallé en el presente. De alguna manera, heredé un error que nunca me explicaron y que terminó afectando a nuestra familia. Sus palabras no ofrecían consuelo, pero sí claridad. La traición no había sido completamente voluntaria. Había sido moldeada por un legado oculto que ahora nos alcanzaba. Finalmente, el silencio volvió a la habitación, pero esta vez no era solo doloroso, también estaba cargado de reflexión. Todos nosotros nos mirábamos, intentando comprender la magnitud de lo que habíamos escuchado. Mi hijo se levantó lentamente y se acercó a mí, buscando consuelo, mientras yo lo abrazaba con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba y cómo sus lágrimas mojaban mi ropa. Era un momento de vulnerabilidad absoluta, de aceptación parcial de la verdad y de reconocimiento de que nuestras vidas jamás volverían a ser iguales. En ese instante comprendí que estábamos frente a un punto de inflexión. Los secretos del pasado habían salido a la luz, la traición estaba expuesta.
y la única manera de avanzar era enfrentando la realidad con valentía. Cada uno de nosotros debía asumir su parte, tomar decisiones conscientes y prepararse para un proceso doloroso de reconstrucción. Pero, por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. La verdad, por más devastadora que fuera, nos daba la oportunidad de enfrentar lo imposible y, quizás, encontrar un camino hacia la reconciliación y la sanación. El ambiente en la casa se sentía denso, como si cada objeto, cada pared y cada sombra respirara la tensión acumulada de semanas de secretos, traiciones y revelaciones. La noche anterior había sido una tormenta de emociones, pero esta mañana, con la luz del sol colándose tímidamente por las cortinas, parecía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Cada uno de nosotros sabía que no podíamos posponer más las decisiones, que la única manera de avanzar era confrontar los hechos, aceptar la verdad y decidir qué camino seguir. Mi hijo permanecía sentado en el sillón, con los ojos enrojecidos, la respiración entrecortada y el rostro marcado por el dolor. Su silencio era profundo, pesado, y en él se mezclaban la incredulidad, la rabia y la desesperación. Mi esposo estaba de pie frente a la ventana, los hombros caídos y la mirada fija en el horizonte, intentando encontrar fuerzas que parecían haberse evaporado con la magnitud de lo ocurrido. Sus manos, tensas y temblorosas, delataban la angustia que sentía al verse atrapado entre la culpa y la necesidad de recuperar, aunque fuera mínimamente, la confianza de su hijo y la mía. Sabía que cualquier palabra podía ser interpretada como una excusa, cualquier gesto podía ser percibido como una manipulación, y cada silencio podía agravar el dolor. La joven permanecía junto a la pared, sus manos entrelazadas y los ojos bajos, tratando de sostener la mirada de quienes habían sido heridos por sus decisiones y por los secretos que había guardado. Finalmente, tomé aire y decidí romper el silencio que nos estaba sofocando a todos. Ya no podemos seguir evitando esto, dije, con la voz firme pero cargada de emoción. Cada día que pasa sin que enfrentemos la verdad, el dolor se arraiga más profundo y la confianza se pierde irremediablemente. Hoy necesitamos confrontar lo que pasó, asumir responsabilidades y decidir qué vamos a hacer a partir de este momento. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta familia. Y cada acción que tomemos definirá nuestro futuro. Mi hijo se levantó lentamente, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas. Y con una voz que temblaba pero que resonaba con fuerza, dijo: ya basta de secretos. Quiero que me digan toda la verdad, toda, sin excusas ni justificaciones. No quiero medias palabras ni explicaciones incompletas. Mi confianza está rota, pero necesito entender todo para decidir si puedo perdonar o si debo alejarme de ustedes para protegerme. Sus palabras llenaron la habitación de una intensidad que me hizo estremecer. Por primera vez en semanas, sentí que estábamos a punto de atravesar el umbral hacia la confrontación total. Y que nada volvería a ser igual después de esto. La joven respiró hondo y comenzó a relatar detalles que nunca antes habíamos escuchado. Cómo su madre había tejido cuidadosamente secretos familiares para proteger ciertos intereses. Cómo había influido en sus decisiones desde la sombra, y cómo ella misma, atrapada entre la lealtad a su madre y su propia conciencia, había cometido errores que ahora nos afectaban directamente. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal que se clavaba en nuestro entendimiento de la realidad, desenterrando mentiras que habían moldeado nuestras vidas sin que lo supiéramos. Sentí un nudo en la garganta al escucharla. La magnitud del daño era inmensa, y la mezcla de traición, secretos y arrepentimiento me dejaba sin aliento. Mi esposo, con lágrimas cayendo por sus mejillas, tomó la palabra. Nunca quise que esto pasara, dijo, con la voz quebrada. Cada decisión que tomé pensando que era correcta ahora se ve bajo la luz de la traición, y comprendo que no hay excusa que justifique lo ocurrido. Su mirada buscaba la de su hijo, intentando transmitir sinceridad, pero la intensidad del dolor que mi hijo sentía era tal que ninguna explicación parecía suficiente. Por un instante, todos permanecimos en silencio, atrapados entre el pasado que nos había alcanzado y un futuro incierto que parecía depender de nuestra capacidad de enfrentar la verdad. Mi hijo, con un hilo de voz que temblaba entre la furia y la desesperación, dijo: no puedo creer que todo esto haya ocurrido detrás de mis espaldas. Mi propia familia, mi confianza, todo destruido. Sus palabras resonaron en cada pared de la casa, y por un momento sentí que el aire mismo se volvía denso y casi irrespirable. La joven bajó la mirada, y yo me acerqué a mi hijo, abrazándolo con fuerza, sintiendo su dolor como propio y jurándome a mí misma que no permitiría que la traición nos destruyera por completo, a medida que las emociones se intensificaban.
Comenzamos a delinear un plan para enfrentar las consecuencias, decisiones difíciles que incluían distanciamiento temporal, conversaciones sinceras con otros miembros de la familia y compromisos claros de honestidad total. Cada palabra intercambiada estaba cargada de tensión y miedo, pero también de un deseo urgente de reconstruir lo que había sido destruido. Sabíamos que la traición había dejado cicatrices profundas. Pero también entendíamos que, si no actuábamos con determinación y claridad, la familia que conocíamos desaparecería para siempre. Mientras hablábamos, sentí un momento de claridad. La confrontación final no solo servía para exponer la verdad, sino también para establecer un nuevo comienzo. Era doloroso, desgarrador y aterrador, pero nos obligaba a mirar el pasado, reconocer errores, y decidir conscientemente cómo queríamos construir el futuro. Cada lágrima, cada grito y cada confesión era un paso hacia la reconstrucción. Aunque fuera incierta y lenta, al caer la noche, después de horas de discusiones, lágrimas y confesiones, comprendimos que habíamos alcanzado un punto de inflexión. La familia que conocíamos estaba fracturada, pero no destruida. La traición había dejado marcas profundas, los secretos habían sido expuestos, y la confianza estaba rota, pero la sinceridad y la determinación de enfrentar todo nos ofrecían una posibilidad de reconstrucción. Por primera vez en semanas, sentí que respirábamos juntos, aunque con cautela. Conscientes de que el camino hacia la reconciliación sería largo, lleno de obstáculos, pero también lleno de oportunidades para reconstruir lo que habíamos perdido, y mientras nos sentábamos, abrazados, con el cansancio y la emoción mezclados en nuestros cuerpos, supe que la confrontación final había abierto la puerta a un nuevo capítulo de nuestra historia familiar, un capítulo doloroso, incierto, pero lleno de posibilidades, donde la verdad, aunque devastadora, se convertía en la única herramienta capaz de guiarnos hacia la reconstrucción y, quizás, hacia el perdón. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, mezclado con una sensación extraña de alivio y miedo. El silencio que reinaba en la casa parecía distinto esta vez. No era solo la calma de la incertidumbre, sino un espacio necesario para que cada uno pudiera procesar lo ocurrido. Mi hijo permanecía en su habitación, apoyado contra la ventana, observando cómo los rayos de sol iluminaban parcialmente el jardín. Su rostro aún reflejaba incredulidad y dolor. Pero por primera vez en días percibí un atisbo de determinación en sus ojos. Parecía que, aunque la traición lo había herido profundamente, también estaba dispuesto a intentar comprender y reconstruir, aunque fuera lentamente, lo que se había perdido. Mi esposo y la joven estaban en la cocina, hablando en voz baja. Cada palabra parecía medida, como si ambos fueran conscientes de que cualquier gesto en falso podría destruir el delicado hilo que ahora empezaba a sostener nuestra familia. Sabía que la conversación que tenían no era solo sobre disculpas, sino sobre estrategias para reparar, aunque fuera parcialmente, el daño emocional causado. La joven le explicaba cómo había empezado a comprender la magnitud de sus acciones y la influencia de los secretos familiares. Y mi esposo, con la voz cargada de remordimiento, intentaba encontrar maneras de restablecer la confianza que había sido devastada. Decidí intervenir. No para interrumpirlos, sino para ofrecer una guía y apoyo. Me senté con ellos, tratando de transmitir calma, mientras les explicaba la importancia de la sinceridad absoluta y de acciones concretas que acompañaran las palabras. No basta con decir que sentimos culpa, les dije. Cada paso que demos a partir de ahora debe demostrar nuestra intención de reconstruir la confianza. No será rápido, ni fácil, y habrá momentos en que todo parecerá perdido, pero debemos mantenernos firmes y comprometidos con la verdad. La mirada de ambos reflejaba comprensión, aunque también miedo. Porque sabían que la responsabilidad que tenían era enorme y que cada error podía agravar la situación. Mientras hablábamos, mi hijo bajó lentamente las escaleras. Su rostro estaba más sereno, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas contenidas. Se sentó a mi lado, y por primera vez en días, nuestras manos se entrelazaron en un gesto de unión silenciosa. Quiero intentarlo, dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa. No sé si podré perdonar de inmediato, pero quiero entender, quiero reconstruir. Aunque sea poco a poco. Sus palabras me llenaron de un alivio cauteloso. Sabía que no sería fácil, que cada día traería nuevos retos y recuerdos dolorosos. Pero también sentí que este era el primer paso hacia una posible reconciliación. Decidimos que cada uno debía asumir responsabilidades claras. Mi esposo se comprometió a tener conversaciones sinceras con mi hijo, explicando cada detalle que él necesitara conocer para recuperar la confianza.
La joven aceptó la necesidad de alejarse temporalmente, de reflexionar sobre sus errores y demostrar con hechos, no solo palabras, que comprendía la magnitud de la traición. Yo me encargué de sostener emocionalmente a mi hijo, de guiarlo y protegerlo mientras enfrentaba la complejidad de los sentimientos que ahora lo abrumaban. Cada uno tenía un papel que cumplir, y la claridad sobre estos roles nos ofrecía una pequeña sensación de control frente al caos emocional que nos rodeaba. Durante los días siguientes, la rutina de la familia comenzó a adaptarse a esta nueva realidad. Cada conversación estaba cargada de emoción, cada silencio era una pausa para procesar sentimientos y cada gesto de apoyo se volvía vital para mantenernos unidos. Mi hijo empezaba a hablar más abiertamente sobre sus emociones, aunque cada palabra salía acompañada de lágrimas o de un suspiro profundo. Mi esposo demostraba un esfuerzo genuino por enmendar el daño, pero también luchaba con la culpa que lo consumía. La joven, a pesar de la distancia física y emocional, empezaba a asumir su responsabilidad, mostrando signos de arrepentimiento y voluntad de cambiar. En medio de este proceso, surgieron nuevos conflictos. Los recuerdos del pasado, los secretos revelados y la traición seguían generando momentos de tensión. A veces, una palabra mal interpretada o un gesto olvidado provocaba discusiones que nos recordaban lo frágil que era nuestra reconstrucción. Sin embargo, cada confrontación también nos obligaba a comunicarnos de manera más honesta, a escuchar y comprender, y a reconocer que el camino hacia la reconciliación no sería lineal ni fácil. Cada paso, aunque pequeño, era significativo. Cada momento de sinceridad era una pieza que empezaba a recomponer la estructura rota de nuestra familia. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, nos sentamos juntos en la sala. Por primera vez en semanas, sentí que podíamos mirar hacia el futuro con cierta esperanza, aunque con cautela. Cada uno compartió sus emociones, sus miedos y sus deseos. Y aunque las lágrimas aparecieron más de una vez, también hubo sonrisas tímidas y gestos de cariño que nos recordaban que, a pesar de todo, aún éramos una familia. Comprendí que la reconstrucción no significaba olvidar, sino aprender a convivir con la verdad. Asumirla y utilizarla como base para un futuro más sólido. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a sus habitaciones, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Habíamos dado pasos importantes hacia la reconciliación, pero todos sabíamos que aún quedaban pruebas, conflictos y emociones difíciles por enfrentar. Sin embargo, por primera vez, la sensación de unidad y determinación nos ofrecía una chispa de esperanza. La traición había dejado cicatrices profundas. Los secretos habían marcado nuestras vidas, pero la sinceridad, la comunicación y el compromiso de cada uno de nosotros comenzaban a ofrecer un camino, aunque incierto, hacia la reconstrucción de nuestra familia y la posibilidad de un futuro donde la confianza pudiera renacer. El amanecer llegó con una claridad que contrastaba con el caos emocional que todavía nos rodeaba. La familia estaba reunida en la sala, pero el silencio era pesado, cargado de expectativas y de una tensión que parecía querer explotar en cualquier momento. Sabíamos que aún quedaban secretos por descubrir, detalles que podían cambiar nuestra percepción de la traición y reconfigurar lo que habíamos empezado a reconstruir. Mi hijo, sentado en el sofá, tenía la mirada fija en un punto invisible, como si intentara ordenar mentalmente todo el caos que le había golpeado la vida en tan pocas semanas. Sus manos temblaban levemente, y el rostro marcado por el dolor reflejaba la lucha entre la incredulidad, la rabia y la necesidad de comprender. Mi esposo estaba de pie, recargado contra la pared, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuera un recordatorio de la culpa que lo devoraba. Sus ojos recorrían la habitación, buscando respuestas, buscando comprensión, buscando algún signo de perdón que aún no estaba seguro de merecer. La joven permanecía a un lado, con los brazos cruzados y los hombros encorvados, como si su propia sombra la aplastara. Cada silencio entre nosotros estaba cargado de significado, no eran meros momentos de pausa, sino espacios donde la tensión aumentaba, donde la verdad no revelada todavía latía con fuerza. Y donde cada gesto podía desencadenar un conflicto inesperado. Decidí romper el silencio, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latiera con fuerza. Hay cosas que todavía necesitamos entender, dije. No podemos reconstruir si no conocemos todos los detalles, si no enfrentamos cada decisión que llevó a esta traición. Cada palabra que pronunciaba estaba medida, pero cargada de la necesidad urgente de claridad. Sabía que no había vuelta atrás, lo que no se dijera hoy podría convertirse en un obstáculo imposible de superar mañana. La joven respiró profundo y comenzó a relatar la historia que había guardado por tanto tiempo. Los secretos de su madre,
Las instrucciones que había recibido, las manipulaciones sutiles que habían influido en su comportamiento y cómo cada decisión tomada, aunque aparentemente inocente, había terminado afectando directamente nuestra familia. Cada revelación era un golpe, pero también una oportunidad para comprender la complejidad de la situación. No todo había sido malicia. Muchas acciones habían sido el resultado de miedos, confusiones y lealtades mal entendidas. Sin embargo, eso no eliminaba el dolor ni la sensación de traición que nos atravesaba a todos. Mi hijo se levantó, con los puños apretados y la mandíbula tensa, y dijo con voz firme pero temblorosa: «Quiero saberlo todo. No quiero secretos, no quiero medias verdades. Necesito entender por qué pasó esto, quién fue responsable y qué papel jugó cada uno». Sus palabras eran un desafío, un grito de desesperación que nos recordaba la magnitud del daño emocional que la traición había causado. La tensión en la habitación se volvió casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado, cargado de emociones contenidas que necesitaban liberarse. Mi esposo dio un paso adelante y comenzó a explicar, con la voz quebrada por la emoción, cada decisión que había tomado y cómo los secretos de la joven y de su madre habían influido indirectamente en sus acciones. Cada detalle que revelaba nos permitía entender mejor la complejidad de la traición, aunque no disminuía el dolor. Su sinceridad era evidente, y aunque no borraba lo ocurrido, sí comenzaba a abrir un espacio para el entendimiento. La joven agregó detalles adicionales, mostrando arrepentimiento y la comprensión de que sus acciones habían sido el detonante de un efecto dominó que había afectado a todos de manera profunda. La conversación se extendió por horas. Cada confesión, cada explicación y cada pregunta nos acercaba más a la verdad absoluta, pero también aumentaba la intensidad emocional en la habitación. Mi hijo lloraba, gritaba y, en ocasiones, se retiraba para procesar lo que escuchaba. Mi esposo intentaba sostenerlo, explicándole que las decisiones pasadas no habían sido intencionalmente maliciosas, mientras yo ofrecía apoyo, abrazos y palabras de calma que, aunque insuficientes, ayudaban a mantenernos conectados en medio del caos. La joven, a pesar de la culpa que la consumía, empezó a asumir su responsabilidad, reconociendo que no bastaba con palabras. Sus acciones deberían demostrar su arrepentimiento y su voluntad de cambio. Conforme avanzaba el día, comenzamos a delinear un plan concreto para reconstruir nuestra familia. Cada uno debía asumir roles específicos. Mi hijo necesitaba tiempo y espacio para procesar. Mi esposo debía demostrar con acciones su compromiso de honestidad y reparación, y la joven debía enfrentar sus errores y tomar medidas para restablecer la confianza, incluso si eso significaba aceptar la distancia temporal. La planificación no solo era práctica, sino emocional. Cada paso estaba pensado para protegernos y, al mismo tiempo, para sanar gradualmente las heridas que la traición había dejado. La noche llegó con un silencio cargado de reflexión. Todos nos sentamos juntos, no solo como familia, sino como personas que habían atravesado un proceso de revelaciones, confrontaciones y lágrimas. Sentí que, aunque las cicatrices seguirían presentes, habíamos dado un paso crucial hacia la reconciliación. La verdad había salido a la luz. La traición había sido confrontada y las decisiones futuras se tomaban con plena conciencia de sus consecuencias. Por primera vez en semanas, respiré con la sensación de que, aunque el camino sería largo y doloroso, había una posibilidad real de reconstrucción y de reconciliación. Mientras nos retirábamos a nuestras habitaciones, comprendí que este capítulo marcaba un punto de inflexión. Habíamos enfrentado la traición y los secretos. Habíamos escuchado explicaciones, reconocido errores y comenzado a planear la reconstrucción de nuestra familia. La intensidad emocional aún estaba presente, pero también había surgido una chispa de esperanza. La historia que parecía destinada al dolor absoluto empezaba a abrir caminos hacia la sanación, hacia la comprensión y hacia la posibilidad de que, a pesar de todo, nuestra familia pudiera volver a ser unida, aunque transformada para siempre por la verdad. El amanecer trajo consigo una mezcla extraña de calma y tensión. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando los rincones de la casa donde todavía se percibía el eco de los conflictos recientes. Cada uno de nosotros sabía que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. La traición, los secretos y la manipulación del pasado habían dejado cicatrices profundas que no podían desaparecer de la noche a la mañana. Mi hijo permanecía sentado en el sillón del salón, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada fija en un punto invisible. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, incredulidad y un atisbo de determinación. Había decidido que,
aunque el dolor seguía allí. Quería intentar comprender y reconstruir lo que había sido quebrado. Mi esposo, por su parte, estaba al teléfono, visiblemente tenso, intentando contactar a familiares que también habían estado involucrados indirectamente en la red de secretos que ahora se había desvelado. Sus palabras eran medidas, cuidadosamente elegidas, pero cada frase reflejaba la culpa y el deseo de reparar el daño. Sabía que algunas relaciones serían irreparables, que ciertos lazos familiares habían sido dañados de manera irreversible. Pero al menos quería enfrentar la verdad y dejar claro que su arrepentimiento era sincero. La joven estaba sentada cerca de la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada baja, pero cada tanto levantaba los ojos, buscando un gesto de comprensión o una señal de que aún había posibilidad de redención. Su postura reflejaba un conflicto interno profundo, comprendía que había causado daño, pero también entendía que debía hacer lo necesario para enmendarlo. Aunque el perdón tardara en llegar, decidí intervenir, no solo como madre, sino como guía emocional. Hoy no será un día fácil, les dije. Tendremos que enfrentar preguntas difíciles, recibir críticas, y aceptar que algunas heridas no sanarán de inmediato. Pero debemos recordar que cada gesto de honestidad, cada acción que refleje sinceridad, nos acerca a reconstruir nuestra familia. No se trata solo de palabras. Se trata de acciones concretas que demuestren nuestro compromiso con la verdad y la reconciliación. La joven asintió levemente. Y mi esposo me miró con una mezcla de gratitud y miedo. Comprendía que nuestro futuro dependía de la manera en que manejáramos este delicado equilibrio entre la culpa y la esperanza. Durante el día, llegaron familiares cercanos, y con ellos emergieron nuevas tensiones. Algunos estaban incrédulos ante la magnitud de la traición, otros expresaban dolor profundo y enojo, mientras algunos buscaban comprender los detalles ocultos que habían influido en nuestras vidas. Cada conversación era un campo minado emocional, palabras mal interpretadas podían desencadenar discusiones. Gestos ignorados podían aumentar la desconfianza. Y cada silencio cargado de significado parecía amplificar la tensión. Sin embargo, también surgían momentos de reflexión y conexión. Ciertas palabras y gestos nos recordaban que, a pesar de todo, aún había espacio para la comprensión y el diálogo. Mi hijo, aunque con dificultad, empezó a interactuar con los familiares, respondiendo preguntas y compartiendo emociones con una sinceridad que sorprendió a muchos. Era evidente que el dolor seguía presente, pero también había una madurez nueva en él. Entendía que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía decidir cómo reaccionar y qué papel quería desempeñar en la reconstrucción de la familia. Mi esposo, a su lado, mostraba un esfuerzo constante por ser transparente y por asumir responsabilidades. Aunque algunas miradas todavía reflejaban la incredulidad y el escepticismo de quienes habían sido testigos indirectos de la traición, la joven, por su parte, enfrentaba el desafío más complejo, asumir sus errores frente a personas que también habían sido afectados por la verdad. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de arrepentimiento y de un intento genuino por explicar sus decisiones sin buscar excusas. Comprendió que su redención no dependería de la aceptación inmediata de los demás, sino de sus acciones constantes, de su capacidad de enfrentar la incomodidad y de demostrar, con hechos, que estaba comprometida con la reparación del daño causado. Durante horas, la casa se convirtió en un escenario de emociones intensas, lágrimas, gritos, abrazos, discusiones y reconciliaciones parciales. Cada interacción era un recordatorio de que la traición había dejado cicatrices profundas, pero también de que la voluntad de enfrentar la verdad podía abrir caminos hacia la reconstrucción. Comprendimos que no se trataba de olvidar, sino de aprender a convivir con la verdad y con el dolor, transformando la experiencia en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares que aún podían salvarse. Al caer la noche, nos reunimos nuevamente en la sala. La tensión aún estaba presente, pero había una sensación de unidad, aunque frágil, que nos ofrecía esperanza. Cada uno compartió sus emociones, sus temores y sus deseos para el futuro. Las lágrimas aparecieron más de una vez, pero también hubo sonrisas tímidas y gestos de cariño que demostraban que, aunque transformados por la traición, todavía éramos capaces de sentir conexión y afecto. Comprendí que la reconstrucción no sería lineal, que habría retrocesos, pero también avances significativos que nos permitirían, poco a poco, reconstruir nuestra familia. Mientras nos retirábamos a nuestras habitaciones, sentí que habíamos dado un paso importante, habíamos enfrentado los secretos, confrontado a los responsables, recibido críticas y empezado a delinear un camino hacia la reconciliación.
La traición y el dolor seguían presentes, pero la sinceridad, la comunicación y la disposición de cada uno de nosotros comenzaban a crear un terreno fértil para la reconstrucción. Por primera vez en semanas. Respiré con cierta esperanza, la verdad, aunque devastadora. Nos ofrecía la oportunidad de transformar nuestra historia y empezar a escribir un futuro donde la confianza, aunque delicada, podía renacer. El sol de la mañana bañaba la casa con una luz cálida y suave, contrastando con las semanas oscuras que habíamos vivido. Habíamos recorrido un camino tortuoso, lleno de secretos revelados, traiciones dolorosas y confrontaciones que nos habían hecho temblar hasta el alma. Sin embargo, en medio de la fragilidad que todavía existía, percibí algo nuevo, una posibilidad real de reconstrucción, de renacimiento para nuestra familia. Mi hijo estaba sentado frente a mí, con los ojos aún cargados de lágrimas, pero con un brillo diferente, como si hubiera comprendido que el dolor, aunque intenso, también podía convertirse en fuerza. Había aprendido a mirar la traición no solo como un golpe, sino como un catalizador para entender, perdonar y crecer. Mi esposo se encontraba a mi lado, con la cabeza ligeramente inclinada, respirando profundo, intentando equilibrar el arrepentimiento con la esperanza. Sabía que cada gesto de amor y cada palabra de sinceridad serían esenciales para recuperar la confianza de nuestro hijo. Y aunque aún había momentos de duda, se comprometía cada día a demostrar con hechos lo que sus palabras no podían garantizar por sí solas. La joven, quien había causado gran parte del daño, permanecía apartada, pero por primera vez parecía comprender que sus actos no solo afectaban a su entorno inmediato, sino que tenían repercusiones profundas y duraderas. Su arrepentimiento ya no era solo emocional, sino consciente. Y sabía que debía actuar con responsabilidad para reparar, aunque fuera parcialmente, el daño causado. Pasamos el día compartiendo, conversando y enfrentando las emociones con honestidad. Las lágrimas seguían presentes, pero esta vez no eran solo de dolor. También había lágrimas de alivio, de conexión y de esperanza. Mi hijo comenzó a hablar sobre sus miedos, sobre la desconfianza que sentía hacia todos, y sobre cómo, poco a poco, estaba aprendiendo que el perdón no era un acto inmediato, sino un proceso que requería tiempo, voluntad y sinceridad. Escucharlo me llenó de orgullo y al mismo tiempo me hizo consciente de la responsabilidad que todos teníamos para no repetir los errores del pasado. Por la tarde, nos sentamos juntos en el jardín, con la luz dorada del sol filtrándose entre las hojas de los árboles, creando un ambiente casi mágico. Hablamos de lo que queríamos para el futuro, relaciones basadas en la honestidad, comunicación constante y el compromiso de nunca más permitir que secretos y traiciones destruyeran nuestra unidad. Fue un momento de catarsis, el peso de la traición se sentía más ligero, y aunque las cicatrices permanecerían, también había una sensación de libertad. Habíamos enfrentado la verdad, habíamos reconocido nuestros errores. Y ahora estábamos listos para construir un futuro donde la confianza pudiera volver a florecer. En ese instante comprendí que la historia de nuestra familia era un reflejo de muchas otras, traiciones inesperadas, secretos que amenazan con destruir, pero también oportunidades de reconstrucción si se enfrentan con valentía. Mi hijo me miró y dijo con voz firme: no puedo olvidar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo vivir a partir de ahora. Podemos reconstruir, aunque sea lentamente, y demostrar que la familia puede superar cualquier obstáculo. Sus palabras resonaron en mi corazón como un recordatorio poderoso: la resiliencia y la honestidad son más fuertes que cualquier traición. Mi esposo y la joven se acercaron, y juntos formamos un círculo, abrazándonos. Fue un abrazo cargado de emociones, arrepentimiento, dolor, perdón y esperanza. En ese momento, entendí que el verdadero renacer no se encontraba en olvidar, sino en aprender, enfrentar la verdad y elegir reconstruir con conciencia. Las heridas seguirían allí, pero nuestra voluntad de sanar nos daba la fuerza para mirar hacia adelante, hacia un futuro donde la confianza y el amor podían renacer. Y aquí es donde quiero que tú, quien estás leyendo o viendo esta historia, te detengas un momento y reflexiones: ¿cuántas veces dejamos que los secretos y las traiciones destruyan lo que más valoramos? ¿Cuántas veces posponemos la conversación, la confrontación o el perdón, dejando que el dolor crezca? La verdad y la honestidad son poderosas. Enfrentarlas no siempre es fácil, pero son el primer paso para reconstruir cualquier relación. Si esta historia te hizo sentir, reflexionar o incluso reconocer algo de tu propia vida, haz algo hoy. Habla con la persona que amas, aclara malentendidos. Enfrenta tus miedos y elige reconstruir antes de que sea demasiado tarde, porque al final, la traición puede dejar cicatrices,
Los secretos pueden herir profundamente. Pero la voluntad de enfrentar la verdad y de actuar con amor y sinceridad puede transformar cualquier dolor en un renacer. Hoy nuestra familia tiene una segunda oportunidad, y tú también puedes tenerla si decides dar ese primer paso. No esperes a que la vida te golpee de nuevo. Enfrenta la verdad, sana las heridas y construye un futuro donde la confianza y el amor vuelvan a florecer.